Capítulo 1. El ritmo de la sierra. El primer síntoma no es el grito, sino el silencio de la razón cuando el hierro comienza a cantar contra el hueso. Aquí, en las entrañas de la Biblioteca Sanctus, el aire tiene un sabor a ozono y a pergamino que se deshace. Un recordatorio de que incluso el conocimiento es una forma de decaimiento. Mi nombre es Malkiel, y mis 142 años de existencia, sostenidos por el siseo constante de mis pulmones biónicos, me han enseñado que la verdad no se encuentra en los grandes himnos de victoria, sino en los registros de audio que el Departamento Monitorum prefiere clasificar como estática ambiental. Observen el registro 44 beta, un búnker de la Unidad de Defensa Planetaria en el mundo industrial de Orestes. La puerta de adamantio, de 3 metros de espesor, debería ser un símbolo de seguridad absoluta. Sin embargo, en la grabación se escucha un sonido. No es la explosión de una carga de demolición. No es el rugido de un motor de asedio. Es un golpe seco, rítmico, húmedo. Tac, tac, tac. 8 veces, un silencio de 3 segundos, y de nuevo el pulso. Al otro lado de esa puerta, no hay una máquina. Hay un hombre, o lo que queda de uno, que ha decidido que su propio cráneo es la herramienta de asedio más eficaz. Está golpeando la aleación sacrada con su frente hasta que el hueso se astilla y el tejido cerebral salpica el metal frío. ¿Por qué un soldado imperial, entrenado en la disciplina del dios emperador, entregaría su anatomía a una tarea tan inútil? La respuesta no está en la estrategia militar, sino en la química del aire. Dentro del búnker, la temperatura ha subido 12 grados en menos de una hora. No es un fallo de los sistemas de ventilación. Es el calor generado por 30 hombres cuyos corazones laten a 200 pulsaciones por minuto sin haberse movido de sus puestos. El aire está saturado de un olor metálico, casi dulce. Es el perfume de la sangre arterial caliente que ya no fluye por las venas, sino que empieza a evaporarse de las heridas autoindigidas. Los soldados no se dan cuenta de que se están mordiendo los labios hasta que los jirones de carne caen sobre sus pecheras de caparazón. No hay pánico en sus ojos, solo una fijeza vítrea, una desorientación que precede a la ruptura total de la identidad. ¿Habéis sentido alguna vez el peso del propio cuerpo como una prisión? El suelo del búnker se ha vuelto viscoso. Los técnicos de mantenimiento informaron inicialmente de una fuga de aceite hidráulico, pero el análisis posterior reveló algo distinto, una mezcla de sudor excesivo, plasma y un aceite negro que brota de las juntas de las paredes. El espacio tridimensional se siente estrecho, como si las paredes de hormigón armado estuvieran intentando cerrarse sobre los ocupantes, empujándolos hacia el único alivio posible, el movimiento violento. El sargento a cargo, un hombre con 20 años de servicio y una fe inquebrantable, intenta articular una orden. Su voz en la grabación es un gorgoteo. Sus cuerdas vocales se han tensado tanto que se han roto. En lugar de palabras, emite un brunido bajo, una frecuencia que resuena en las placas pectorales de sus subordinados. Es el sonido de una sierra circular encontrando un nudo en la madera dura. Es la pérdida de la palabra en favor del rugido. En este punto, el misterio no es quién es el enemigo exterior, sino qué ha despertado en el interior. El sistema de defensa del imperio está diseñado para repeler invasores, pero no tiene protocolos para cuando el propio pulso del soldado se sincroniza con un latido que viene del suelo. Un pulso de 8 tiempos, 1 para el odio, 2 para el dolor, 3 para la pérdida, 4 para la rabia, y así hasta que el círculo se cierra. Cada golpe del cráneo contra la puerta exterior es un metrónomo que marca el fin de la lógica. La versión oficial de los hechos, redactada por burócratas que nunca han olido el miedo, habla de una psicosis colectiva inducida por armas químicas. Pero yo he visto las fotos de los restos. Los hombres no murieron por las heridas,
Murieron porque sus músculos se contrajeron con tal fuerza que quebraron sus propias columnas vertebrales. Se convirtieron en nudos de carne y odio, fragmentos de un rompecabezas que no busca encajar, sino romper. ¿Qué queda de un hombre cuando le quitas la esperanza y solo le dejas la capacidad de herir? El silencio en el búnker, tras el cese de los golpes, es más aterrador que el ruido. Es el silencio de un depredador que ha terminado de afilar sus garras. No hay súplicas al trono dorado. No hay despedidas para las familias. Solo hay una espera vibrante, una tensión superficial en el aire que huele a cobre y a tormenta inminente. El imperio nos dice que la guerra es un deber, una carga necesaria para la supervivencia de la especie. Pero aquí, en la oscuridad de Orestes, la guerra ha dejado de ser una herramienta para convertirse en un fin. El búnker ya no es una defensa, es un útero donde algo rojo está a punto de nacer. Los soldados ya no son protectores, son el combustible de una maquinaria que no entiende de fronteras ni de ideologías. Pero para entender por qué un hombre decide que su propio cuello es el mejor altar, debemos retroceder al momento en que el primer simio empuñó una piedra con la intención de quebrar un cráneo. Capítulo 2. La anatomía del culpable. Nadie nace deseando un trono de huesos. Se llega a él peldaño a peldaño, huyéndole la debilidad que el imperio nos impone como virtud. En los niveles inferiores de la colmena Primus, en el mundo de Oeston, el sol es un mito y el aire es un producto reciclado que ha pasado por los pulmones de 1 millón de ciervos antes de llegar a los tuyos. Aquí conocí la historia de Kalen, el recluta 88G, un joven cuya única herencia era un par de manos perpetuamente manchadas de grasa de motor y una mandíbula tan apretada que sus molares se habían desgastado hasta dejar los nervios al aire. Kalen no era un monstruo, era en esencia un producto de la eficiencia imperial. Trabajaba 16 horas al día en las refinerías de Prometeo, procesando el combustible que alimenta las flotas de la cruzada. Su mundo era una sucesión de sombras grises, ruidos industriales y el sabor amargo del almidón de cadáver caduco que constituía su única comida. La violencia en la colmena no es un pecado, es el único lenguaje que el administratum entiende para asignar raciones. Si no golpeas, no comes. Si no empujas, te pisan. Su familia vivía en un nicho de 3 metros cuadrados. Su madre, una mujer cuya piel tenía la textura del pergamino húmedo por la exposición a los vapores químicos, y su hermano menor, cuyo pecho silbaba con cada aliento. Kaelen no buscaba la gloria de los mártires, buscaba justicia, una palabra peligrosa en un sistema donde la obediencia es la única ley. La justicia, para Kaelen, tenía el rostro del capataz Vane, un hombre cuya obesidad era un insulto directo al hambre de los trabajadores. Un martes, durante el turno de la 14ª hora, ocurrió el accidente. Una válvula de presión falló. El vapor hirviente reclamó el brazo izquierdo de un compañero de Kaelen. El capataz Vane ni siquiera detuvo la línea de producción. Ordenó a los servidores que retiraran el cuerpo herido mientras el trabajo continuaba. Fue en ese momento cuando Kaelen sintió algo que no era miedo ni fatiga. Fue una claridad gélida, una vibración en la base de su cráneo que acalló el estruendo de las máquinas. Se hizo una herida en la palma de la mano derecha con una herramienta de minería oxidada. Fue un accidente, un resbalón debido al temblor de sus dedos. La sangre brotó, roja y espesa, dibujando una X irregular en su piel. El sistema ignoró el incidente. Una herida menor no merece un informe médico. Pero la disformidad no ignora los patrones. Esa cicatriz no era solo carne abierta, era una firma. Esa noche, Kaelen no regresó a su nicho. Esperó en las sombras de los conductos de ventilación cuando el capataz Vane caminaba hacia su transporte privado. Kaelen salió de la oscuridad. No hubo un discurso heroico, no hubo peticiones de cambio,
solo el sonido de la herramienta de minería, encontrando el tejido blando del cuello del capataz. En ese instante, la adrenalina inundó el cuerpo desnutrido de Kaelen. No se sintió como un crimen, se sintió como una bendición divina. Por primera vez en 19 años, Kaelen no era una cifra en un censo, era el dueño de la vida y la muerte de otro ser humano. ¿Habéis notado cómo la rabia puede ser más nutritiva que el pan? Kaelen se quedó mirando el cuerpo, el olor del cobre dulce llenando sus pulmones. No sintió remordimiento, sintió que el mundo, por fin, tenía sentido. La lógica de la polmena era una mentira. La única verdad era el peso del metal en su mano y la resistencia de la carne cediendo ante él. En ese callejón oscuro, Kaelen dejó de ser un recluta para convertirse en un devoto, aunque él todavía no conocía el nombre de su Dios. El instructor de combate del regimiento de la PDF local, un hombre que medía el valor en bajas confirmadas, dio el potencial en Kaelen. No vio la inestabilidad mental, dio la eficiencia. El imperio necesita hombres que no duden en matar. Así es como el sistema cultiva su propia destrucción. Kaelen fue reclutado, vestido con un uniforme de tela basta y entregado un rifle láser. Se le dijo que su odio ahora era legal, que su ira era una herramienta del emperador. Pero la ira es un fuego que no sabe de lealtades. Kaelen guardaba en su bolsillo un casquillo de Volter gastado, un talismán de su padre, pero sus dedos siempre buscaban la cicatriz en su palma. La X nunca terminó de cerrar del todo. Siempre supuraba un poco de suero, una marca que latía con el mismo ritmo de 8 tiempos que empezaba a escuchar en sus sueños. La justicia que buscaba se había transformado. Ya no se trataba de vengar a su hermano o alimentar a su madre. Se trataba de la pureza del acto. ¿Es posible que la estructura misma de nuestras ciudades colmena sea un diseño ritual? Los pasillos infinitos, las rejillas de ventilación que forman ángulos agudos, la acumulación de billones de almas en un estado de frustración perpetua. El imperio ha construido los altares perfectos sin saberlo. Kaelen era solo un oficiante más, un joven que descubrió que el dolor ajeno era la única forma de acallar el dolor propio. Su instructor le enseñó a apuntar al centro de masa, a economizar munición, a mantener la formación. Kaelen aprendió algo distinto. Aprendió que el sonido del impacto es más satisfactorio que el destello del láser. Empezó a buscar el combate cuerpo a cuerpo, la proximidad que permite sentir el último aliento del enemigo en la cara. Sus compañeros empezaron a evitarlo, no por su crueldad, la crueldad es común, sino por su silencio. Kaelen ya no hablaba, solo escuchaba la radio de su propia sangre. Lo que el recluta no sabía es que su rabia no era suya, era un préstamo, y los intereses se cobran en litros. Capítulo 3. El contrato de sangre. Existe una frecuencia de radio en el vacío, que solo los moribundos pueden sintonizar. Es el rugido de un dios que solo sabe decir una palabra. No es una palabra compuesta de letras, sino de sensaciones. Es el crujido del hueso seco, el siseo del plasma quemando la carne, y el silencio absoluto que sigue a un corazón que deja de latir. En la Biblioteca Sanctus, guardamos fragmentos de esta frecuencia, en cristales de datos protegidos por sellos de pureza. Si uno acerca el oído, puede sentir cómo la temperatura del cristal desciende, mientras la del propio cuerpo aumenta. Para entender la entidad que llamamos el archienemigo sangriento, debemos abandonar la idea de que es un ser con voluntad humana. No es un rey sentado en un trono, aunque nuestra mente necesite esa imagen para no colapsar. Es un eco que se originó en el primer acto de violencia de la prehistoria de Terra. Cuando un ancestro de la humanidad golpeó a otro, no por hambre, no por defensa, sino por el simple deseo de dominar a través de la extinción del otro, nació una chispa en el Immaterium. Esa chispa se alimentó de cada guerra, de cada asesinato en un callejón, de cada sacrificio ritual.
No nació de un rayo divino, nació del sudor de los verdugos. El contrato de sangre no se firma con pluma, se firma con cada proyectil de Volter que atraviesa un pecho. Imaginen ese instante en cámara lenta. El proyectil sale del cañón, impulsado por una explosión química, atraviesa el aire, creando una onda de choque microscópica. Cuando impacta en el tejido, la energía cinética se transforma en calor y destrucción. En ese preciso segundo, el dolor de la víctima y la satisfacción del tirador se funden en una sola señal psíquica. Esa señal viaja a través del velo de la realidad y alimenta el trono de cráneos. No importa quién gane la batalla, no importa si los soldados gritan el nombre del emperador o el de un señor de la guerra traidor. El dios de la sangre es un contable imparcial. Él no cuenta las intenciones, cuenta las bajas. Cada vida cegada es una moneda depositada en un banco que nunca quiebra. La tragedia de nuestra existencia es que el imperio, en su intento por sobrevivir, ha creado la mayor maquinaria de sacrificio de la historia galáctica. Cada cruzada, cada purga de herejes, cada defensa de un mundo colmena es un banquete servido para la entidad que juramos combatir. Kaelen, nuestro recluta, se encontraba ahora en el frente de batalla de un mundo sin nombre. El aire estaba saturado de polvo de coral y ceniza. Su unidad estaba siendo diezmada por rebeldes, pero Kaelen no sentía miedo. Sentía una conexión. Cada vez que apretaba el gatillo, sentía un tirón en la cicatriz de su palma. La X estaba al rojo vivo. La realidad a su alrededor empezaba a deshilacharse. Los colores se volvían más intensos. El gris del humo se tornaba carmesí. El azul del cielo se oscurecía hasta parecer una herida abierta. ¿Habéis sentido alguna vez que el tiempo se detiene justo antes de un impacto? Es el momento en que la disformidad se filtra en el plano físico. Kaelen vio a un enemigo cargar hacia él con un cuchillo oxidado. Podía ver los poros de su piel, el sudor mezclado con la suciedad, la desesperación en sus ojos. No disparó su rifle. Dejó que el hombre se acercara. Quería el contacto. Quería que el contrato se sellara con la proximidad del acero. Cuando el cuchillo penetró su hombro, Kaelen no gritó. Sonrió. El dolor era un lenguaje que por fin podía hablar con fluidez. En ese momento, el campo de batalla dejó de ser una disputa territorial. Se convirtió en un templo. Los gritos de los heridos eran los himnos. El humo de las explosiones era el incienso. El Inmaterium no es un lugar lejano, es una capa de pintura fresca debajo de la costra de nuestra realidad. Y en ese mundo sin nombre, la costra se estaba desprendiendo. El eco de la prehistoria de Terra estaba resonando en el presente, amplificado por millones de gargantas desgarradas. La cámara lenta narrativa de la guerra nos muestra que no hay victorias tácticas en el gran esquema de las cosas. Si el imperio retiene el planeta, lo hace a costa de billones de actos de odio. Si los traidores lo toman, el resultado es el mismo. El dios de la sangre gana con cada hachazo, con cada bala, con cada pensamiento de venganza. Eres la entropía hecha rabia. Es la lógica final de un universo que ha decidido que la paz es solo el intervalo entre dos masacres. Kaelen hundió sus dedos en la herida del hombre que lo había apuñalado. No era una lucha por la supervivencia, era una comunión. El hombre murió no por la herida, sino por el terror absoluto de ver la expresión de Kaelen. En ese instante, el recluta 88G comprendió que la justicia que buscaba en la colmena era una mentira pequeña. La verdadera justicia era esta: que todos somos iguales ante el hacha, que no hay capataces ni siervos cuando la sangre fluye, solo tributos. Los registros oficiales hablan de una victoria táctica, pero los diarios de los supervivientes mencionan que el cielo, por un momento, se volvió del color de una herida abierta. Capítulo 4. La maquinaria del sacrificio.
La tragedia del imperio no es que pierda la guerra, sino que su única forma de luchar es alimentar el incendio con más cuerpos. Aquí, en las bóvedas de clima controlado de la Biblioteca Sanctus, el aire es tan seco que las yemas de mis dedos se agrietan al pasar las páginas de los registros de bajas del sector Orestes. He pasado décadas estudiando la caligrafía de los escribas del Administratum. Es una caligrafía rígida, desprovista de emoción, que reduce la aniquilación de sistemas enteros a columnas de números rojos sobre pergaminos de piel de ciervo. Pero entre estos legajos, los informes del inquisidor Vanek, de 67 años y miembro del Ordo Maleus, destacan como una herida abierta. Vanek no era un hombre dado a la metafísica, era un pragmático de armadura gris ceniza que medía el peligro en probabilidades y vectores de contagio. Vanek observaba el mundo de Orestes a través de una pantalla de datos que vibraba con la estática de las tormentas de disformidad cercanas. Su mano derecha, afectada por un temblor crónico que solo las infusiones amargas de hierbas de mundos muertos lograban calmar, sostenía un estilete de datos. Lo que Vanek descubrió en los censos de población y en las cuotas de reclutamiento del Departamento Monitorum era una anomalía estadística que nadie más quería ver. El imperio, en su infinita necesidad de soldados, había convertido a Orestes en una moledora de carne. La versión oficial, dictada por el gobernador planetario y ratificada por los altos mandos, hablaba de un esfuerzo bélico ejemplar y de sacrificios necesarios para la gloria del trono dorado. Nadie fue castigado por las condiciones en las que vivían hombres como el recluta Kaelem. Nadie fue cuestionado cuando las raciones de almidón taduco fueron recortadas un 30% para financiar nuevas fundiciones de bayonetas. La impunidad burocrática es el lubricante que permite que la maquinaria de Khorne gire sin fricción. Vanek anotó en su diario privado que el Administratum no estaba gestionando una defensa, sino que estaba organizando un banquete. Cada vez que un burócrata firmaba una orden para enviar a 10.000 hombres sin entrenamiento a una zona de muerte, no estaba cumpliendo con su deber. Estaba enviando una invitación al dios de la sangre. El sistema imperial, en su diseño actual, es el principal proveedor de sacrificios para el archienemigo. Se nos dice que la guerra es el remedio. Pero Vanek empezó a sospechar que la guerra era el síntoma de una infección más profunda. Una que el imperio no tenía intención de curar porque se beneficiaba de su inercia. En el corazón de esta maquinaria de sacrificio se encuentra una tecnología que el inquisidor Vanek estudió con un asco que bordeaba la parálisis: los clavos del carnicero. No son simples implantes, son parásitos de cables y agujas de metal que se hunden en los lóbulos cerebrales, sustituyendo las vías neuronales del placer, la calma y la empatía por un zumbido eléctrico constante. Vanek tuvo acceso a un fragmento recuperado de un traidor capturado. El metal no estaba frío, pulsaba con un calor febril. Los clavos no solo causan dolor, borran la capacidad de procesar cualquier cosa que no sea la agresión. El sujeto ya no piensa en la victoria o en la táctica, solo busca el alivio momentáneo que produce el derramamiento de sangre, el único instante en que el zumbido de los clavos se detiene. ¿Habéis sentido alguna vez el peso de una decisión que sabéis que es errónea, pero que estáis obligados a tomar por una autoridad superior? Vanek lo sentía cada mañana al despertar en su camarote, rodeado por el olor a ozono de sus sellos de pureza. Se dio cuenta de que el imperio estaba replicando el efecto de los clavos del carnicero a escala social. La propaganda, la escasez, el miedo constante al castigo y la glorificación del martirio actúan como implantes invisibles en la mente de billones de ciudadanos. Se les despoja de su humanidad para convertirlos en armas. Y luego, el sistema se sorprende cuando esas armas deciden que no les importa a quién cortan, siempre que el corte sea profundo.
Los registros que Vanek recuperó de las terminales de Orestes mostraban que el consumo de munición de Volter había caído, mientras que la producción de armas de filo se había disparado un 400% en los meses previos al asedio. El Administratum lo celebró como una medida de ahorro de recursos. Vanek lo vio como lo que era. La lógica brutal de la guerra infinita dicta que el proyectil es demasiado impersonal, demasiado limpio. El dios de la sangre exige el esfuerzo físico del brazo, la resistencia del hueso al ser quebrado y el calor de la sangre en la piel. El imperio, al forzar a sus soldados a luchar en condiciones de carestía absoluta, les estaba enseñando la liturgia de Korn sin necesidad de abrir un solo libro prohibido. Mientras el inquisidor profundizaba en los archivos, encontró algo que los censores habían intentado ocultar tras capas de códigos de encriptación. Una firma que sangraba, literalmente. Al intentar abrir el archivo de bajas del subsector 88G, el pergamino digital de su pantalla empezó a supurar un líquido viscoso y ferroso. No era un virus informático convencional. Era una manifestación de la disformidad que se alimentaba de la atención de Vanek. El archivo contenía los nombres de todos los hombres que, como Kaelen, habían sido empujados al límite por el sistema. El nombre de Kaelen no aparecía como una víctima, sino como un activo en proceso de maduración. El imperio sabía que estaba creando monstruos y decidió que era más barato dejarlos nacer que reformar la sociedad que los engendraba. La estadística del horror es fría. Se necesitan 10.000 millones de muertes violentas para que la mirada de Korn se pose sobre un mundo. Orestes estaba alcanzando esa cifra gracias a la eficiencia de sus propios gobernantes. Vanek intentó enviar una alerta al segmentum solar, pero su mensaje fue interceptado y clasificado como derrotismo histérico por un burócrata que nunca había visto un campo de batalla. La familia del gobernador, mientras tanto, seguía acumulando riquezas vendiendo el equipo de protección de las tropas en el mercado negro. Nadie fue castigado. La impunidad no es un error del sistema imperial, es su arquitectura. Entre los legajos de bajas de un sector olvidado, el inquisidor encontró algo que no debería existir. Una firma que sangraba sobre el pergamino seco. No era la firma de un hombre, sino un patrón de 8 trazos que se repetía en los márgenes de cada informe de ejecución. El sistema estaba registrando su propia destrucción, con una precisión matemática aterradora. Vanek comprendió entonces que no estaba investigando un crimen, sino que estaba leyendo el acta de defunción de un mundo que ya había sido entregado, no por traición explícita, sino por la simple y mundana negligencia de quienes creen que los números no tienen alma. Capítulo 5. La cofradía de la ira. Hay una honestidad aterradora en el hacha que no encontrarás en el pergamino de un burócrata. Mientras camino por los pasillos de la biblioteca Sanctus, el siseo de mis pulmones biónicos marca un compás que me recuerda a los relatos de la 12ª Legión, los devoradores de mundos. Si Korn tiene un rostro en nuestra galaxia, es el de Angron, el primarca que nunca fue libre. La historia oficial lo tilda de traidor, de monstruo sediento de sangre, pero los archivos que el inquisidor Vanek recopiló sugieren una verdad mucho más amarga. Angron no eligió el camino del cráneo, fue empujado a él por un padre que no supo curar a un gladiador roto. Imaginen el suelo de Nuceria, un mundo donde la esclavitud era la moneda de cambio, y el entretenimiento se medía en litros de sangre vertidos sobre la arena. Angron fue encontrado allí, un semidios encadenado, obligado a luchar para deleite de una aristocracia decadente. Le implantaron los clavos del carnicero cuando aún era un niño, condenándolo a una vida donde el silencio es una agonía física y el combate es la única morfina. Cuando el emperador llegó a Nuceria, no salvó a los compañeros esclavos de Angron, los dejó morir mientras teletransportaba a su hijo a la seguridad de su nave. En ese instante,
El emperador no creó un general, creó un resentimiento que ardería durante 10.000 años. Los devoradores de mundos, buscando desesperadamente la aprobación de un padre que los despreciaba por su inestabilidad, decidieron imitar a Angron. Se implantaron versiones imperfectas de los clavos del carnicero, sacrificando su propia cordura para compartir el dolor de su primarca. Es una forma de lealtad que el imperio prefiere olvidar. No cayeron por deseo de poder, como los hijos de Horus, ni por una búsqueda de perfección, como los hijos del emperador. Cayeron por una necesidad desesperada de pertenencia en un universo que solo les pedía que fueran herramientas de destrucción. La lógica interna de Khorne es simple. Él no te engaña con promesas de conocimiento prohibido, ni te seduce con placeres sensoriales. Él te ofrece la verdad del hacha. En el campo de batalla, no importa quién es tu padre, cuánto dinero tienes en el banco o qué títulos ostentas. Solo importa quién es más rápido y quién golpea más fuerte. Vanek, en sus investigaciones, notó una conexión inquietante entre los templos de la eclesiarquía y los campos de batalla de Khorne. Los sacerdotes del Ministorum claman por el sacrificio, por la sangre de los mártires, por la purificación a través del dolor. Usan una iconografía de espadas, fuego y cráneos, que en la penumbra de una catedral colmena es indistinguible de los altares del dios de la sangre. ¿En qué momento la devoción al emperador se convierte en adoración a Khorne? La línea es tan delgada que a veces solo depende de a quién se dirige el último grito antes de morir. El imperio ha construido una cultura basada en el odio al alienígena, al mutante y al herético. Ha institucionalizado la ira, y Khorne no discrimina la procedencia del odio. Se alimenta de él con la misma avidez, ya sea que provenga de un traidor o de un santo. La caída de los devoradores de mundos no fue un evento súbito, sino una erosión lenta de la moralidad frente a la eficacia militar. El imperio necesitaba conquistadores, y los devoradores de mundos eran los mejores. Se les permitía cometer atrocidades siempre que el mapa de la galaxia se tiñera de rojo imperial. Los mismos burócratas que hoy se horrorizan ante sus nombres, ayer firmaban las órdenes de suministro de sus hachas sierra. La hipocresía del sistema es lo que realmente alimenta al dios de la sangre. Se nos pide que odiemos al monstruo, pero se nos prohíbe mirar al espejo que lo creó. En Orestes, el inquisidor Vanek descubrió que la cofradía de la ira no estaba formada solo por supersoldados traidores. Había cultos de sangre surgiendo en los niveles más bajos de la sociedad, entre los trabajadores que, como Kaylen, ya no encontraban consuelo en los himnos imperiales. Para un hombre que ha sido tratado como una pieza de repuesto toda su vida, la idea de que su rabia tiene un valor divino es embriagadora. Khorne les da una identidad. Ya no son el recluta 88G. Son guerreros. Ya no sufren por la negligencia de un capataz. Sufren por la gloria de un dios que, al menos, reconoce su existencia a través del dolor. Si quitas la ley, la religión y la moral, lo que queda es el impulso de sobrevivir a costa del otro. Y en un imperio que ha hecho de la supervivencia una lucha constante, Khorne es el único dios que parece hablar con sinceridad. Es posible que la guerra eterna no sea un castigo, sino la única forma que el hombre ha encontrado para sentirse vivo en un universo indiferente. Esta pregunta atormentaba a Vanek mientras recorría las trincheras de Orestes. Veía a los soldados de la PDF, hombres y mujeres agotados, cuyos ojos brillaban con una luz febril cuando sonaba la alarma de ataque. No era valor, era una liberación química. El miedo se transformaba en una euforia violenta que los hacía sentir poderosos por primera vez en sus miserables vidas. El sistema los había vaciado tanto que solo la ira podía llenar el hueco. La revelación más oscura de Vanek fue descubrir que el propio imperio había facilitado la propagación de estos cultos. Al abocinar la retórica de la guerra total, el Administratum había creado el caldo de cultivo perfecto. Nadie investigó las desapariciones en los niveles inferiores,
porque las cuotas de producción se mantenían estables. Nadie cuestionó por qué los soldados regresaban de las patrullas con trofeos macabros, porque mantenían la moral alta. La versión oficial siempre era la misma: el enemigo está fuera. Pero Vanek sabía que el enemigo estaba en la firma del contrato, en el recorte de raciones y en la indiferencia de los poderosos. Si Khorne es el odio, ¿qué ocurre cuando el odio es lo único que mantiene unido a nuestro imperio? Esta es la paradoja que consume mi mente mientras escribo estas líneas. Sin el odio al enemigo, el imperio colapsaría bajo el peso de su propia ineficiencia. Necesitamos a Khorne tanto como él nos necesita a nosotros. Somos sus arquitectos, sus sacerdotes y sus víctimas. Y mientras el inquisidor Vanek buscaba una solución en los textos antiguos, el suelo bajo sus pies empezó a vibrar con ese latido de 8 tiempos que ya no podía ser ignorado. Capítulo 6. El clímax, la Sinfonía de los 8. La geometría tiene memoria, y el rastro que dejamos al matar dibuja el rostro de nuestro verdadero dueño. Fue en el cuadrante final de la defensa de Orestes, donde el inquisidor Vanek comprendió la magnitud de su ceguera. No era solo que los hombres estuvieran muriendo, era dónde y cómo estaban muriendo. Vanek se encontraba en el puente de mando de una fortaleza orbital, observando los mapas tácticos de la superficie planetaria. Lo que vio le hizo soltar su estilete de datos, que tintineó contra el suelo metálico con un sonido que pareció resonar en todo el sector. Las trincheras. Millones de kilómetros de zanjas excavadas por los reclutas, incluyendo al joven Kaelen antes de su desaparición en la vorágine. Vanek las había visto como obras de ingeniería defensiva, pero desde la órbita el patrón era innegable. Las líneas de suministro, los perímetros de artillería y las fosas comunes no seguían una lógica militar de cobertura y fuego. Formaban una X perfecta, una runa de proporciones continentales grabada en la corteza del planeta. La misma cicatriz que Kaelen se había hecho accidentalmente con una herramienta oxidada en el capítulo 2, no era un accidente. Era el plano arquitectónico de una condenación. El imperio no había construido una defensa. Había cavado el altar para su propio sacrificio. El latido de 8 tiempos que mencioné al inicio de este informe alcanzó su cenit en ese instante. No era un sonido acústico, era una pulsación en la base del cráneo de cada ser vivo en el sistema. 1, 2, 3. En el puente de mando, los oficiales de comunicaciones empezaron a sangrar por los oídos, pero no dejaron sus puestos. Sus dedos seguían tecleando, rítmicamente, sincronizados con el pulso del planeta. Vanek sintió cómo su propio corazón intentaba acelerarse para seguir ese ritmo. Una frecuencia de resonancia que estaba desmoronando la barrera entre lo físico y lo inmaterial. La realidad no se desgarró con un grito, sino con un suspiro de alivio colectivo. En las trincheras, los soldados no esperaron a que el enemigo cargara. Se miraron unos a otros, y sin decir palabra, empezaron a terminar el trabajo que el sistema había iniciado. No salieron demonios de las sombras. No fue necesario. La verdadera naturaleza de los hombres presentes emergió. El placer químico de la adrenalina, cultivado durante meses de miedo y privación, estalló en una sinfonía de violencia pura. Kaelen, o lo que quedaba de él, fue visto por última vez en el centro de la runa continental, con el casquillo de Volter de su padre apretado entre los dientes, hasta que el metal le rompió las encías. No buscaba justicia, buscaba el fin del pensamiento. Vanek gritó, pero su voz fue ahogada por el rugido de los motores de los Volters y el siseo de la sachasierra. A través de los sensores térmicos, vio cómo la X grabada en el suelo empezaba a brillar, no por el fuego, sino por el calor acumulado de millones de cuerpos en combate cercano.
El trono de cráneos no es una montaña de hueso físico situada en algún lugar lejano de la disformidad. Es una construcción de consecuencias. Cada vez que un hombre elige la ira sobre la razón, añade un ladrillo. Cada vez que un sistema prefiere la eficiencia de la muerte sobre la complejidad de la vida, cimenta la estructura. Vanek vio el trono en ese momento. No era un objeto, era el destino final de toda lógica militar que no tiene más fin que la victoria a cualquier precio. La descripción sensorial de ese momento desafía los registros de la Biblioteca Sanctus. El olor a ozono y cobre dulce se volvió tan denso que los filtros de aire de la fortaleza orbital se atascaron con una sustancia roja y aceitosa. El sonido ya no era ruido, era una palabra repetida billones de veces por billones de voces: sangre. No era una petición, era una afirmación de la única moneda que el universo reconoce como válida. Vanek vio como sus propios guardias de corps, hombres entrenados en la disciplina más férrea del Ordo Maleus, empezaban a golpearse las cabezas contra las paredes de adamantio, buscando el ritmo, buscando la unión con el pulso de los 8 tiempos. ¿Qué es lo que hace que un hombre disfrute del peso de su espada mientras atraviesa la carne de quien ayer era su hermano? Vanek lo comprendió cuando su propia mano derecha, la del temblor crónico, se cerró con una fuerza que nunca había tenido sobre el mango de su pistola de plasma. No sintió miedo, sintió una claridad absoluta. Por primera vez, en 67 años, el peso del imperio, las dudas de la Inquisición y el dolor de su cuerpo desaparecieron. Solo quedaba el objetivo. En ese momento, el inquisidor no gritó por la presencia de demonios. Gritó porque se dio cuenta de que él mismo estaba disfrutando de la carnicería. La justicia que él representaba era solo otra forma de violencia que Khorne aceptaba con una sonrisa. El cielo de Orestes se volvió del color de una herida abierta que se niega a cicatrizar. No hubo una invasión de naves espaciales. El planeta simplemente dejó de pertenecer al espacio físico. Se convirtió en un órgano de la disformidad. Un corazón palpitante que bombeaba odio hacia el resto del subsector. Los registros del Administratum para ese día muestran una anomalía final. El número de bajas registradas coincidió exactamente con el número de habitantes del planeta, +1. El +1 era el propio sistema, la entidad abstracta del imperio que había muerto en Orestes para renacer como algo mucho más honesto y terrible. Vanek no huyó, cargó, no hacia el enemigo, sino hacia la brecha que se abría en el centro del puente de mando. No lo hizo para cerrar el portal, ni para salvar su alma. Lo hizo porque el ritmo de los 8 tiempos era la única música que sus oídos podían soportar. Su última transmisión, recuperada por un servocráneo dañado, no contenía advertencias ni plegarias al emperador. Solo contenía un siseo estático que, al ser procesado por los archivos de la Biblioteca Sanctus, suena sospechosamente como una risa. La risa de alguien que finalmente ha entendido que el orden y el caos son solo 2 nombres para el mismo hacha que cae sobre nuestros cuellos. Capítulo 7. El eco en el vacío. Cuando la última hoguera se apague y el último soldado caiga, no habrá juicio, solo un inmenso silencio rojo. Aquí, en la penumbra de mi celda de estudio, el informe sobre Orestes llega a su fin. No hay medallas para los supervivientes, porque no hay supervivientes reales. Aquellos que lograron escapar del sistema antes del cierre definitivo de la brecha, no trajeron consigo historias de heroísmo. Trajeron el eco rojo. Es una enfermedad del alma que se manifiesta como una intolerancia absoluta al silencio. Estos hombres y mujeres, antiguos soldados de la PDF, o burócratas de bajo rango, ahora pueblan los niveles más oscuros de otras colmenas,
buscando desesperadamente el sonido del metal contra el hueso, para acallar el latido que todavía resuena en sus pechos. El destino de Kaylen es el destino de todos nosotros. Su cráneo no es especial, es solo el primer peldaño de una nueva manifestación que se está gestando en otro mundo, en otro sector, bajo la supervisión de otro burócrata indiferente. El detalle del capítulo 1, el silencio de la razón, ha vuelto a mi mente con una fuerza renovada. La paz no es un estado natural, es solo el intervalo entre dos hachazos. El imperio nos enseña a valorar la paz como un ideal, pero nos entrena para la guerra como una necesidad. En esa contradicción vive Khorne. Él no necesita que construyas catedrales en su nombre. Solo necesita que sigas odiando al vecino por su ración de almidón, que sigas envidiando al superior por su rango, y que sigas creyendo que la violencia es la única respuesta válida a la injusticia. Observo mis propias manos, pálidas y translúcidas como el pergamino. Limpio mis lentes con la seda de esa bandera regimental extinta, y me pregunto, ¿cuánta de mi propia dedicación a este archivo es una forma de obsesión que alimenta al dios de la sangre? La búsqueda de la verdad puede ser tan violenta como una carga de caballería. Desgarrar los secretos de la historia, exponer las debilidades de los hombres, disecar el horror, todo es un acto de ruptura. No hay impunidad en el conocimiento. Cada palabra que escribo es un golpe de martillo sobre el yunque de la memoria colectiva. El inquisidor Vanek desapareció, pero su sombra permanece en estos archivos. Su fracaso no fue táctico, fue existencial. Intentó combatir el fuego con un lanzallamas. Intentó usar la lógica de un sistema que ya estaba podrido para curar la podredumbre. El imperio no puede ganar esta guerra, porque el imperio es la infraestructura que permite que Khorne exista. Cada vez que el administratum cuenta una baja, está validando la moneda del dios de la sangre. Cada vez que la eclesiarquía exige un sacrificio, está afinando los instrumentos de la orquesta de los 8 tiempos. El aire en mi biblioteca ha empezado a oler a ozono y a cobre dulce. Al principio pensé que era un fallo en el sistema de ventilación de la Sanctus, un error mecánico de los siervos de mantenimiento. Pero el olor persiste, volviéndose más denso cada vez que menciono el nombre del archienemigo. El eco rojo no se limita a los campos de batalla, viaja a través de las historias, de los informes, de los susurros en la oscuridad. Al escuchar este relato, habéis sintonizado esa frecuencia de radio que mencioné en el capítulo 3. Habéis permitido que el pulso de Orestes entre en vuestro flujo sanguíneo. Es posible que la guerra eterna no sea un castigo de los dioses, sino la única forma que el hombre ha encontrado para sentirse vivo. Mirad las pequeñas violencias diarias, la rabia contenida en las colas de racionamiento, el desprecio por la vida de quienes están por debajo de vosotros. Khorne no es un monstruo que viene de fuera, es el espejo que nos devuelve la imagen de lo que somos cuando dejamos de mentirnos. El imperio es solo el marco de ese espejo, un marco dorado y oxidado que intenta contener una verdad que nos desborda. Si habéis sentido el pulso de la sangre mientras escuchabais este relato, si vuestro corazón se ha acelerado un milisegundo al imaginar el peso del hacha, decidme, ¿en qué momento vuestra ira dejó de ser vuestra? ¿En qué momento el recluta Kaelen dejó de ser un extraño para convertirse en un reflejo? No busco vuestra suscripción ni vuestra aprobación. Solo busco que reconozcáis el sonido de la sierra cuando empiece a cantar en vuestra propia razón. La historia de Khorne no es una crónica del pasado, es un informe del presente continuo. Mientras cierro este legajo y sello el cristal de datos con la cera roja de mi oficio, el olor a cobre se vuelve insoportable. El siseo de mis pulmones biónicos parece estar cambiando de ritmo. 1, 2, 3. El silencio de la biblioteca Sanctus es ahora una mentira que se desmorona. Afuera, en el vacío del segmentum solar, billones de voces siguen gritando la misma palabra. Y yo, Malquiel de la biblioteca Sanctus, finalmente comprendo que la última página de este informe no se escribirá con tinta,
sino con